Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase del curso de Principios de Informática. Esta semana lo que vamos a estar realizando son ejercicios de práctica donde vamos a poner pues todo lo que hemos ido viendo durante estas semanas junto para prepararnos para lo que van a ser los ejercicios del examen parcial. Entonces en la clase de hoy vamos a tener dos ejercicios de práctica donde vamos a realizar programas completos y vamos a poner entonces en práctica todo lo que hemos ido, o gran parte de lo que hemos ido viendo hasta el momento. ¿Ok? Entonces, en este primer ejercicio vamos a trabajar lo siguiente en PyCharm. El ejercicio 1 lo que nos dice es lo siguiente: la serie de Fibonacci es una secuencia infinita de números que siguen un cierto orden. La serie inicia con los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Y la serie continúa hasta infinito, ¿verdad? Nosotros podemos generar infinita cantidad de números siguiendo la secuencia de Fibonacci. Lo que pasa es que en la realidad nosotros normalmente vamos a llegar hasta un cierto número máximo n mayúscula. O sea, vamos a imprimir una cierta cantidad n mayúscula de dígitos que forman parte de la serie de Fibonacci. Entonces, cada número de la secuencia, después de los dos primeros, es la suma de los dos números inmediatamente anteriores a él. Entonces, lo que nos piden es escribir un programa que despliegue la serie de Fibonacci hasta un cierto número n mayúscula que el usuario ingresa desde el teclado. Entonces, el usuario nos va a decir básicamente cuántos dígitos o cuántos números de la serie de Fibonacci quiere desplegar, y el programa tiene que desplegarle entonces esos n dígitos de la serie de Fibonacci, siguiendo entonces este patrón, tal y como nos decían hace un momento en el enunciado. Los primeros dos dígitos, los primeros dos números de la serie de Fibonacci, F0 y F1, van a ser 1, ¿verdad? Como viene acá. A partir del segundo número de la serie de Fibonacci, del tercero, perdón, a partir del tercer número, el tercer número va a tomar el valor que es la suma de los dos primeros, ¿ok? Que es F0 más F1. Entonces F0 más F1 nos da el tercer número de la serie de Fibonacci. El cuarto sería ahora la suma de los dos anteriores, es decir, F1 más F2. El quinto número de la serie es entonces la suma también de los dos anteriores, es decir, F2 más F3. Y ahí podemos continuar hasta llegar al enésimo número de la serie de Fibonacci, que también sería la suma de los números anteriores, de los dos números anteriores de la serie. Entonces vamos a crear un programa en PyCharm, en Python, que nos va a presentar entonces los números de la serie de Fibonacci hasta el enésimo número de esa serie. Y vamos a ver entonces cómo podemos programar esto que está acá. Bien, entonces para resolver este problema y poder mostrar la serie de Fibonacci para diferentes números, para diferentes valores de n mayúscula, yo preparé este diagrama de flujo que ustedes pueden ver acá, en parte también para que ustedes puedan ver otras opciones que nosotros podemos crear con las estructuras que tenemos hasta el momento. Entonces, la idea de este diagrama de flujo es mostrar la serie de Fibonacci utilizando diferentes estructuras while y for y varias preguntas if que nosotros ya conocemos. Entonces, en este diagrama, el punto de inicio lo tenemos por acá, y lo primero que tenemos que hacer para nosotros poder mostrar la serie de Fibonacci es leer el valor de n mayúscula. Pero ese valor de n mayúscula tiene que cumplir dos condiciones: tiene que ser entero y tiene que ser positivo. De tal manera que nosotros vamos a incorporar una estructura de verificación de entrada. Es decir, vamos a pasar por acá y vamos a leer el valor de n mayúscula desde el teclado, pero vamos a preguntar después si n mayúscula es un entero positivo. Si no es un entero positivo, entonces yo voy a salir por acá y voy a venir a este punto que se llama un punto suma, que es donde dos líneas se juntan para tener una única salida. Entonces,
si no es un número entero positivo, yo salgo por acá y vuelvo a este punto para volverle a pedir al usuario que digite otra vez el valor de n mayúscula desde el teclado. Por supuesto que aquí en este camino podemos poner también un mensaje, podemos mostrarle al usuario un mensaje indicándole que el número digitado para n es un número inválido y que por lo tanto es necesario que digite otra vez el valor de n. En este ciclo nos quedaríamos mientras el usuario no digite un valor de n entero y positivo. Cuando ya digita un valor entero y positivo, entonces nosotros salimos del ciclo de validación y pasamos a ver qué tipo de serie de Fibonacci nosotros tenemos que mostrar. Recuerden que hay tres tipos de series de Fibonacci que nosotros podemos mostrar. Cuando n mayúscula es 1, mi serie de Fibonacci solo tiene un elemento y ese elemento es el 1. Por lo tanto, yo puedo mostrar que la serie es 1, nada más tiene un único elemento y pasaría a la salida del programa. Si n es igual a 2, entonces la serie de Fibonacci va a tener dos elementos nada más y esos dos elementos van a ser 1. Entonces yo puedo mostrar que la serie de Fibonacci es 1,1, dos elementos en 1, y con eso terminaría yo de mostrar la serie de Fibonacci para n igual 2. Entonces puedo pasar al final de la estructura. Sin embargo, si n fuera mayor que 2, yo tengo que empezar a mostrar términos adicionales. Es decir, si n fuera 3, yo voy a tener que mostrar 3 elementos de la serie de Fibonacci. Si n fuera 4, tendría que mostrar 4 elementos. De esos elementos, yo sé que los dos primeros van a ser siempre 1. Por lo tanto, si n es mayor que 2, yo voy a pasar por este lado y voy a mostrar primero los dos elementos de la serie de Fibonacci que van al inicio, que son 1 y 1. Ahora, como tengo, por ejemplo, 3 o 4 o 5 o 6 elementos dentro de mi serie de Fibonacci, los que siguen después de los dos primeros elementos se tienen que ir calculando uno por uno. ¿Por qué? Porque la serie me dice que el elemento siguiente, digamos el tercer elemento de la serie, toma el valor de la suma de los dos elementos anteriores. Entonces yo tengo que llevar un control de quiénes son mis elementos anteriores para poder calcular el siguiente elemento. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte del programa. Mostramos los dos primeros elementos de la serie, 1 y 1. Y ahora, el tercer elemento se tiene que calcular como la suma del anterior más el tras anterior. Entonces yo voy a crear una variable para llevar el control de quién es mi elemento tras anterior y una variable para llevar el control de quién es mi elemento anterior. Una vez que yo he mostrado los dos primeros elementos, 1 y 1, yo sé que mi elemento tras anterior, este que está aquí, es un 1, por lo tanto a tras anterior le asigno 1, y yo sé que el elemento anterior es también un 1 y se lo asigno a mi variable anterior. Ok, ahora, los siguientes elementos después del 2, yo puedo crearlos de manera repetitiva utilizando un ciclo for. ¿Por qué? Porque yo sé cuántos elementos yo voy a tener que mostrar. Por lo tanto, voy a crear una secuencia de control para mi ciclo for que va a tener los elementos enteros desde el 3 hasta n mayúscula. Es decir, los elementos desde el tercero hasta el n mayúscula se van a calcular de manera iterativa. Por lo tanto, yo creo mi secuencia de control con los elementos enteros desde 3 hasta n. Recuerden que en el código yo voy a tener que incorporar n más 1, ¿verdad? Para poder incluir a n mayúscula. Y una vez que tengo la secuencia de control, voy a ir a calcular mi siguiente elemento de la serie. Y ese nuevo elemento de la serie de Fibonacci yo lo voy a crear en una variable que se llama nuevo elemento. Y ese nuevo elemento, como les decía, va a tomar el valor de la suma del elemento anterior más el elemento tras anterior. Entonces, si mi elemento anterior estaba en 1 y mi elemento tras anterior también estaba en 1, mi nuevo elemento va a ser 1 más 1, 2. Y ese es el elemento que yo tengo que mostrar después a la par de este segundo 1, el 2. Ok,
Pero ahora, antes de mostrarlo en pantalla, yo voy a preparar mi próximo elemento de la serie. Porque si mi n es 4, por ejemplo, yo necesito preparar las variables tras anterior y anterior para poder calcular el cuarto elemento cuando yo vuelva a repetir el ciclo for. Ahora, mi nuevo elemento, que es 2, yo ya lo puedo mostrar en pantalla. Y al mostrarlo en pantalla, ese 2 pasaría a ser el elemento anterior para la siguiente corrida. Y el segundo 1 que estaba aquí pasa a ser mi elemento tras anterior. Entonces, tras anterior pasa a tener el valor que antes tenía anterior. Y anterior pasa a tomar el valor del nuevo elemento. Entonces es como que yo estuviera corriendo mis variables de control para el elemento tras anterior y el elemento anterior. De tal manera que si yo tengo que repetir el ciclo, yo ya sé y puedo calcular el elemento que sigue. Si yo no hago esto, pues entonces mi serie de Fibonacci pues no avanzaría, ¿verdad? Ahora, una vez que ya he actualizado las variables tras anterior y anterior para preparar el próximo elemento de la serie, ya puedo mostrar mi elemento actual en pantalla. Entonces mostramos nuevo elemento como parte de la serie. Este ciclo se va a repetir mientras hayan elementos en la secuencia de control. Si quedan elementos en la serie de control, yo vuelvo a repetir esto y calculo un siguiente nuevo elemento, ajusto mis variables de control y muestro ese elemento que calculé en pantalla. Cuando ya no quedan elementos de la secuencia disponibles, pues entonces nosotros salimos por acá y venimos a este punto suma. Y en este punto suma lo que tenemos es básicamente el final del programa. Pero en ese final del programa nosotros primero vamos a preguntar si el usuario quiere repetir de nuevo el programa, tal vez para un valor de n mayúscula diferente. Si el usuario quiere repetir, entonces repetimos por acá y mandamos el programa al puro inicio nuevamente. Es decir, a leer y verificar un nuevo valor para n mayúscula. Si el usuario no quiere repetir, entonces salimos y ahora sí nos topamos el final del programa. Ok, entonces vamos a subdividir este diagrama en diferentes partes. Nosotros sabemos que la parte inicial, la parte donde nosotros verificamos el valor de n insertado, es un ciclo de validación de entrada y por lo tanto es un ciclo while. Esto lo vamos a implementar con un ciclo while que se repite tantas veces sea necesario dependiendo de el valor de n que el usuario inserta. Si el usuario solo inserta valores inválidos, esto se repite cuantas veces el usuario inserte valores inválidos. Una vez que digita un valor válido, pues entonces el ciclo while sale y seguimos con el resto del programa. Luego, la parte de repetición del programa nosotros también sabemos que es un ciclo while y que se repite mientras el usuario quiera repetir el programa. Por lo tanto, vamos a tener que tener una condición para la validación del ciclo while de la entrada y otra condición diferente para el ciclo while de repetición del programa, ¿verdad? Y la parte donde nosotros calculamos los elementos de la serie de Fibonacci por encima de n igual a 2, los vamos a hacer con un ciclo for, donde el ciclo for va a estar controlado por esta secuencia de control con elementos que vienen desde el 3 hasta n mayúscula. Perfecto, entonces este sería el programa que nosotros iríamos ahorita a crear en PyCharm. Le vamos a llamar serie de Fibonacci y nosotros luego lo vamos a ejecutar para que ustedes vean cómo se comporta este programa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a PyCharm. Perfecto, entonces vean que ya estoy acá en la parte de PyCharm y ahora vamos a crear entonces un nuevo programa y le vamos a llamar entonces serie Fibonacci. Ok, le vamos a dar enter y vamos a empezar a crear nuevamente el encabezado de nuestro programa. Se va a llamar entonces 6002 principios de informática, ejercicio de práctica. Ok, vamos a poner acá descripción y vamos a poner entonces este programa
calcula y muestra la serie de Fibonacci o calcula y muestra los primeros n mayúscula elementos de la serie de Fibonacci en pantalla. O pongámoslo así, muestra los primeros n elementos de la serie de Fibonacci. Y podemos poner aquí un comentario adicional, nada más para recordar, donde n debe ser un número entero positivo. De acuerdo, y aquí vamos a poner entonces estudiante, voy a poner mi nombre, y vamos a poner por acá también versión. Esta es la versión 01. Listo. Entonces ya tenemos nuestro encabezado, ya podemos empezar a programar. No vamos a ocupar librerías, en este caso librerías adicionales de Python, sino que vamos a trabajar con las instrucciones básicas de Python. Y entonces ya podemos empezar con nuestro ciclo principal. En nuestro diagrama de flujo lo primero que vimos es que tenemos que solicitar y verificar el valor de n mayúscula desde el teclado. El usuario es el que nos va a dar el número de n mayúscula, que es el número de elementos que nosotros tenemos que mostrar en pantalla de la serie de Fibonacci. Entonces lo primero que vamos a poner aquí es solicitar y verificar el valor de n mayúscula. Solicitar al usuario, ¿verdad? Y verificar el valor de n mayúscula. Nuevamente, n mayúscula debe ser entero y positivo. Perfecto, entonces vamos a crear una condición de validación. Crear condición de validación. Siempre que tengamos que nosotros validar que un número sea entero o que un número sea flotante o que un número sea mayor que 1 o que 2 o negativo, siempre que tengamos nosotros que verificar que el usuario inserte un cierto número en el teclado o un cierto carácter, nosotros tenemos que crear un ciclo while de validación, y ese ciclo while de validación tiene que tener una condición. Entonces yo a mi condición le voy a llamar válido o validar, y le voy a asignar, le puedo asignar el valor de verdadero inicialmente. Entonces, o le pueden poner falso, como ustedes quieran. Pongámoslo con verdadero, a ver cómo nos va. Entonces, validar es una variable, es una condición, y yo voy a crear aquí primero el ciclo while de validación. Por lo tanto, voy a preguntar while validar. O sea, mientras validar sea verdadero, yo voy a venir a ejecutar este ciclo. Y en este ciclo while, yo necesito primeramente preguntarle al usuario que me inserte el valor de n mayúscula. Entonces, voy a poner aquí solicitar al usuario el valor de n mayúscula. Entonces voy a poner un input. Voy a poner primero la variable n mayúscula, que es donde yo quiero colocar ese número. Y voy a poner acá este input comillas, y voy a poner inserte el número de términos de la serie que desea mostrar. Lo voy a poner entre paréntesis n, 2 puntos y espacio. Entonces el usuario nos digita un cierto valor de n, pero n tiene que ser un número entero y tiene que ser
positivo. Entonces yo necesito validar que eso sea cierto. Entonces vamos a poner acá, primero que todo, validación de entero. Voy a poner la validación de entero y voy a crear una estructura try, ¿verdad? Primero que todo, para nosotros verificar que el número es entero. Entonces voy a poner try, dos puntos, y ¿qué es lo que voy a intentar? Se va a intentar convertir n al número entero. Entonces vamos a ver. Voy a intentar convertir n a entero con la función int. Ok, voy a intentar calcular int de n, a ver si eso funciona. Si funciona si esta instrucción resulta bien y si yo logro convertir n a entero, es porque n efectivamente era un entero y el usuario digitó un entero de manera correcta. Entonces, yo voy a poner acá la conversión es correcta. Por lo tanto, necesito preguntar si n es positivo. O sea, ya si yo continúo para acá, si mi programa continúa y no me da un error cuando yo intento convertirlo entero, entonces yo sé que n es entero, pero ahora necesito saber si n es positivo. Ahora reviso si n es positivo. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con un if preguntamos si n es mayor que 0 para ver si es positivo. Si es positivo, entonces n es entero y es positivo. Por lo tanto, ya tengo mis dos condiciones cumplidas si yo llego a esta parte del programa. Ya tengo que n era entero porque esta instrucción no me genera un error y tengo que n es mayor que 0. Entonces, n es entero y es positivo. Puedo salir, o el programa puede salir del ciclo de validación. Porque ya tenemos el valor de n positivo y entero. Entonces, para salir del ciclo de validación, nada más tenemos que poner la condición validar en falso. ¿Ok? Y de esa forma saldríamos del ciclo de validación. Ahora, voy a omitir el else, porque no voy a poner else porque si n es igual a 0 o es menor que 0, yo me tengo que mantener dentro del ciclo de validación porque el ciclo me tendría... bueno, podemos poner un else, ya sé para qué podemos poner el else, se me había olvidado. Sí, vamos a poner un else, porque vamos a mostrarle un mensaje de error al usuario. Se me había olvidado, un mensaje de error al usuario. Si yo vengo aquí al else, ¿verdad? Si n no es mayor que 0, es porque n es 0 o n es negativo. Entonces yo puedo mostrarle al usuario aquí con un mensaje de error, error, dos puntos, debe ingresar un valor de n positivo. ¿Ok? Porque ese es el error que yo atajaría de esta manera. Ahora, esto sería con respecto al if, ¿verdad? Si n es positivo, entonces yo nada más pongo validar en falso para salir del ciclo de validación. Y si n no es positivo, entonces yo le muestro al usuario un mensaje de error. Ahora, ¿qué pasa si la función int de n no me da un valor correcto? Es decir, si me genera un error acá es porque n no es un valor entero. Por lo tanto, no se puede convertir entero. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la clave except y vamos a poner qué error es el que vamos a detener, que es el error value error.
A este except caemos si la función int de n nos da un error, es decir, cuando int de n no se puede convertir a entero. Entonces acá pondríamos el valor de n no se pudo convertir a entero. Ok, entonces quiere decir que n usuario no digitó un número entero. Entonces tenemos que mostrarle un mensaje de error también. Entonces vamos a poner un mensaje de error que va a decir error debe ingresar o digitar un valor numérico o un valor entero, más fácil, para n. Ok, y ese sería entonces el otro error. Y ya una vez que nosotros logramos salir del ciclo validar, vean que nada más muestro el mensaje pantalla y no estoy cambiando el valor de validar. Validar se mantiene en verdadero, por lo tanto el ciclo se repite. La única opción con la cual yo puedo poner validar en falso es cuando el usuario digita un valor de n que es entero, por lo tanto esta función no me da un error, y cuando n es mayor que 0, entonces pongo validar en falso. En los demás casos puedo omitir colocar validar en verdadero porque ya validar tiene el valor verdadero, entonces puedo ahorrarme esas instrucciones. Entonces aquí vamos a poner salida del ciclo while de validación de entero o de validación de entrada. Entonces hasta acá ya tendríamos, si llegamos a este punto es porque el usuario nos digitó un valor válido para n mayúscula. Y ahora lo que tenemos que ir a hacer es ver qué tipo de valor de n nos dio el usuario para entonces ver qué valores tenemos que incluir en la serie de Fibonacci. Perfecto, y entonces vamos a ver qué tipo de valor de n nos dio el usuario. Vamos a poner aquí evaluando el valor de n ingresado, porque tenemos varias opciones, ¿verdad? La primera opción, vamos a revisarlo con un if. La primera opción es que n sea exactamente igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que mostrar serie de Fibonacci para n igual a 1, que es un caso especial. Esto lo vamos a completar dentro de un momento. Yo voy a crear primero la estructura completa y luego vamos a ir rellenando cada parte, que eso casi siempre es muy útil. Ok, luego vamos a poner un elif. ¿Qué pasa si n no es igual a 1, pero n es igual a 2? Si n es igual a 2, tengo que mostrar la serie de Fibonacci para n igual a 2, que es un caso especial. Voy a poner aquí, caso especial, y voy a poner eso mismo por acá, mostrar serie de Fibonacci para n igual a 2, que también es un caso especial. Perfecto. Y ahora, si n no es 1 y n no es 2, entonces tengo el caso más general de la serie, que es cuando n es mayor que 2. Por lo tanto, hay que mostrar elemento por elemento, ¿verdad? Hay que ir creando los elementos uno por uno. Mostrar serie de Fibonacci para n mayor que 2, que sería entonces el caso general. Perfecto, y entonces vamos a ir ahora sí rellenando cada una de las partes. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Bueno, si n es igual a 1, la serie de Fibonacci tiene solo un elemento. Entonces podemos mostrar simplemente con un print, podemos poner serie de Fibonacci, dos puntos, y mostramos solo un 1, porque ese es el único elemento que tendría la serie en ese caso. Y terminaríamos con esa parte. Ahora, si n es igual a 2,
Entonces tenemos el otro caso especial y vamos a mostrarlo muy parecido. Sería serie de Fibonacci, dos puntos, ¿y cuántos elementos tiene? Dos elementos. Por lo tanto, los muestro de esta manera: 1,1. Esos serían los elementos de la serie de Fibonacci para n igual 2. Ahora, en el caso general es donde vamos a tener que agregar más cosas, como vimos en el diagrama de flujo. En ese caso vamos a tener que crear varias variables y vamos a tener que incorporar un ciclo for. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar los dos primeros términos de la serie. Los dos primeros términos de la serie. Y aquí vamos a ver algo interesante que no habíamos visto en ejemplos previos. Algo adicional que tiene la función print. Entonces ven lo que voy a hacer. Voy a poner un print y voy a colocar serie de Fibonacci, dos puntos, 1,1, y voy a poner aquí coma end igual dos comillas con un espacio en el medio. ¿Qué hace ese end con un espacio aquí en el medio? Bueno, este end lo que hace es que evita que el cursor baje una línea después de mostrar el mensaje con print. Es decir, deja el cursor en la misma línea donde está este mensaje y simplemente deja un espacio entre el último elemento mostrado y el cursor. De tal manera que nosotros podríamos perfectamente seguir mostrando elementos con futuras funciones print en la misma línea. Que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque tenemos que agregarle más elementos a la serie de Fibonacci, pero se los vamos a ir agregando uno por uno. Pero queremos que todos los elementos de la serie queden en la misma línea, separados por comas. Ok, entonces, bueno, de hecho podemos poner la coma aquí de una vez, porque en esta coma sería para la del tercer elemento, que es el que vamos a mostrar después. Ok, entonces, ya una vez que tenemos esto y que hemos mostrado los dos primeros términos, tenemos que ir a calcular los demás términos de la serie de Fibonacci. De acuerdo, entonces, ¿qué tenemos que hacer más adelante? Tenemos que crear variables intermedias, habíamos visto, ¿verdad? Para llevar el control de quiénes son nuestros elementos tras anteriores, el elemento anterior, y tenemos que crear también una secuencia de control. Entonces voy a poner aquí crear variables para llevar el control de el elemento tras anterior y el elemento anterior, y los vamos a crear como variables. Entonces voy a poner tras anterior, y habíamos dicho que le íbamos a dejar el valor de 1 porque el elemento tras anterior en la tercera corrida es el 1, y el anterior es el elemento 1 también, porque vean que el último que mostramos fue un 1. Recuerden que aquí lo que queremos hacer es calcular el elemento que sigue acá, que va a ser la suma de los dos anteriores. Entonces tengo aquí mis dos elementos anteriores. A uno le llamé tras anterior y al otro le llamé anterior. Y aquí voy a crear la secuencia de control. Secuencia de control para el ciclo for. Ok, entonces voy a crear una secuencia que se va a llamar secuencia, y va a ser entonces range, pero esta secuencia va a comenzar en 3 y va a terminar en n más 1, es decir, va a tener todos los elementos enteros desde 3 hasta n más 1, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea n más 1, pues así sabríamos cuántos elementos hay en esa secuencia, y el número de elementos en esa secuencia es el número de elementos que nos hacen falta mostrar en la serie de Fibonacci. Ok, entonces ya con la secuencia
vamos a crear el ciclo for. En ese ciclo for vamos a poner entonces for, tenemos que crear un índice, ¿verdad? Le podemos llamar índice, desde índice en secuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí estaría el proceso repetitivo del ciclo for. Repetitivo del ciclo for. Y vean que estamos dentro del else, ¿verdad? Aún no hemos terminado con este else. Entonces tenemos esta sangría aquí y ahora tenemos una doble sangría porque estamos también dentro de un ciclo for. Según el diagrama de flujo dentro del ciclo for, yo tengo que ir a crear primero quién es mi nuevo elemento. Entonces voy a poner aquí nuevo elemento o siguiente elemento. Ustedes pueden poner siguiente elemento o nuevo elemento. Tiene que ser la suma del elemento tras anterior que yo mostré más el elemento anterior. Y esas dos cosas yo las tengo en estas variables que están acá. ¿Ok? En este momento. Entonces mi nuevo elemento es anterior más tras anterior. ¿Ok? Ya lo generé y ahora lo puedo mostrar pegado aquí a la serie de Fibonacci que yo tengo pendiente de mostrar completa. Entonces puedo poner aquí mostrar nuevo elemento en pantalla. Y voy a poner aquí entre paréntesis junto con los demás, ¿verdad? Porque los estamos imprimiendo uno por uno. Y ahora entonces voy a poner un print. Recuerden que este print se va a quedar en la misma línea donde estaba el cursor anteriormente, que era en la misma línea donde viene la serie de Fibonacci. Y lo que vamos a mostrar es únicamente el nuevo elemento. El valor de nuevo elemento, coma, y para que el cursor no baje, vamos a seguir poniendo end espacio. O podemos poner coma, espacio, para que entonces nos muestre el nuevo elemento, nos ponga de una vez la coma que viene después de él y un espacio y se quede en la misma línea el cursor para esperar al siguiente elemento si es que hay un siguiente elemento, ¿verdad? Ok. Y ahora tenemos que actualizar nuestras variables. Actualizar variables de elementos tras anteriores y anteriores. Porque resulta que una vez que yo escribo nuevo elemento en pantalla, ese elemento que acabo de mostrar pasa a ser el anterior. Y el que estaba antes de ese pasa a ser el tras anterior. ¿Verdad? Porque ahora, si yo necesito correr el ciclo for una vez más, necesito calcular un nuevo elemento con el anterior y con el tras anterior, que ahora cambian una vez que yo muestro un nuevo elemento en pantalla. Por lo tanto, mi variable tras anterior va a tomar el valor de lo que antes era anterior, ¿verdad? Este 1 que antes era anterior va a pasar a ser tras anterior en la siguiente corrida, y anterior va a tomar el valor del nuevo elemento, que es el que pasa a ser el anterior, ¿verdad? Para la siguiente corrida. Listo. Y una vez que hemos hecho eso, pues ya terminaríamos el proceso repetitivo y estaríamos saliendo del ciclo for y también estaríamos saliendo del else porque ya habríamos completado la serie de Fibonacci para el caso general. Ya aparecería toda la serie de Fibonacci. Entonces podemos poner acá salida de la estructura que me muestra la serie de Fibonacci. Ya aquí estaríamos saliendo. Y lo que tenemos que hacer ahora,
Una vez que salimos y que terminamos de mostrar la serie de Fibonacci en cualquiera de esos tres casos, lo que queda es solicitarle al usuario si desea repetir. Al usuario si desea repetir el programa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con un ciclo while y con una condición de repetición, ¿verdad? La condición de repetición ya la tenemos. No la tenemos todavía. Vean ustedes qué interesante. Tenemos que crear el ciclo de validación que se me había olvidado crearlo. Ahorita esto está como para realizarlo una única vez. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que repetir? Básicamente todo el programa, ¿verdad? Entonces voy a crearlo aquí arriba. Voy a seleccionar todo desde aquí arriba, vean, desde la entrada a validar el valor que el usuario nos ingresa para n mayúscula hasta el puro final, y le voy a dar un tab, una tabulación para moverlo para acá. Y es porque y esta también se me había olvidado. Aquí arriba tenemos que crear el ciclo externo de validación, eso es muy importante. Creando condición de validación, de repetición, que es el ciclo externo. Ok, entonces voy a crear ahora sí mi variable, mi condición repetir, y le voy a asignar verdadero. Y ahora ciclo while de repetición, que es un ciclo externo, ¿verdad? Es el ciclo externo, el principal. Y aquí sí puedo poner while repetir dos puntos. Entonces, mientras repetir esté en verdadero, yo repito todo el programa. Es decir, le pregunto al usuario que me dé un valor de n, reviso que ese valor de n sea entero y que sea positivo. Una vez que tengo el valor de n, reviso cuál de los tres casos de serie de Fibonacci tengo. Si n es igual a 1, solo tiene un elemento. Si n es igual a 2, tiene dos elementos. Si n es mayor que 2, pues va a tener 3 o más elementos, ¿verdad? Entonces los voy mostrando uno por uno. Y aquí, entonces, antes de terminar el ciclo while externo de repetición, yo necesito ir efectivamente a solicitar al usuario si desea repetir el programa. Pero entonces voy a crear una condición anterior, una condición adicional, que es para validar letras, ¿se acuerdan? Ok, ¿cómo le habíamos puesto a esta primera condición? Le habíamos puesto validar. Podemos ponerle a esta validar num, validar número, ¿verdad? Para diferenciarlas. Entonces aquí también pongo validar número, que es la condición de este ciclo, y aquí la tengo que crear como validar número. Es para diferenciarlas, que les estoy cambiando el nombre. Ok, yo creo que solo ahí en esas tres ocasiones usamos validar número. Ok, y ahora a esta que voy a crear aquí abajo, crear condición de validación de letra, y entonces vamos a crear validar letra, que es la condición para validar letra, y a esa le vamos a poner verdadero, porque vamos a usar otro ciclo while interno para validar que el usuario nos digite únicamente letras válidas, es decir, que no nos digite nada más que no sean las opciones que nosotros queremos que él digite. Entonces voy a crear aquí ciclo while para validar letra. Ok, y vamos a poner aquí entonces while validar letra, dos puntos, y aquí es donde vamos a solicitarle al usuario que inserte una letra. Le vamos a preguntar si desea continuar.
continuar con el programa, entonces vamos a poner letra igual a input y vamos a preguntarle al usuario que por favor digite una letra. Bueno, no digite una letra, vamos a preguntar, ¿desea repetir nuevamente el programa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y ponemos el símbolo de pregunta y un espacio. Perfecto, entonces una vez que tenemos letra, la letra no hay que validarla con estructura try porque la letra ya se lee como una letra, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que ver es si es una S o es una N, mayúscula o minúscula. Entonces vamos a evaluar letra insertada o revisar letra insertada. Vamos a poner if letra exactamente igual que S mayúscula o letra igual, exactamente igual que S minúscula. Si esas dos cosas, alguna de esas dos condiciones es verdadera, el usuario desea repetir programa. Entonces ponemos, qué sé yo, validar letra en verdadero, en falso, perdón. Si el usuario desea repetir letra, desea repetir el programa, tenemos que poner validar letra en falso para salir del ciclo de validación, ¿verdad? De validación de letra, pero no cambiamos el valor de la condición repetir, porque el usuario quiere repetir el programa, por lo tanto repetir se mantiene en verdadero. Yo no voy a volver a poner aquí repetir igual a verdadero porque ya viene en verdadero, entonces simplemente no lo voy a cambiar. Nada más voy a poner en falso la condición de validar letra para poder salir del ciclo while de validación de letra. Ahora voy a poner un elif. Si letra es exactamente igual que n mayúscula o letra es exactamente igual que n minúscula, ¿qué hacemos en este caso? Entonces aquí el usuario no desea repetir el programa. No desea repetir, entonces tengo que modificar dos condiciones al mismo tiempo. Tengo que poner validar letra en falso para poder salir de este ciclo de validación de letra, porque la letra es válida, y tengo que poner repetir en falso para poder salir del ciclo externo de repetición que yo tengo aquí afuera. Entonces en ese caso yo tengo que cambiar las dos condiciones, ¿ok? De hecho, sí, podemos dejarlo así. Y si el usuario digitó otra letra que no es ni S ni N, ni mayúscula ni minúscula, es porque nos digitó una letra inválida. Entonces tenemos que poner un mensaje de error. Tenemos que poner error, letra insertada no es válida. Inserte S o N, ¿verdad? Ok. Y nada más, no cambio ninguna de las condiciones porque yo voy a mantener validar letra en verdadero para poder repetir el ciclo de validación de letra y voy a mantener repetir en verdadero porque todavía no sé si el usuario quiere repetir o no el programa. Entonces ya aquí estaríamos con la parte de preguntarle al usuario si desea continuar o no con el programa. Y acá, el puro final, vamos a poner un mensaje de salida, porque ya aquí estaríamos en el final del programa. Ok, aquí podríamos poner lo usual, digamos un print que sea el programa se ejecutó correctamente y ponemos al final este mensaje para o solicitar enter para terminar.
solicitar enter para terminar. Entonces aquí ponemos el input, ¿verdad? Esta es la única ocasión en la que ponemos input sin asignárselo a una variable, y pondríamos presione enter para terminar. Ok, y ya con eso estaríamos completando esta primera versión del programa. Tenemos que ir a ver si todo funciona bien y si el programa hace lo que nosotros realmente queremos que haga. Entonces vamos a ir a ejecutarlo primero paso a paso y después vamos a ir a correrlo completamente. Entonces voy a poner primero un breakpoint aquí arriba y voy a ir a poner un breakpoint al puro final en esa instrucción, y vamos a correrlo entonces paso a paso. Voy a ir a configurarlo primero, voy a configurar la ejecución, le voy a decir que voy a ejecutar serie Fibonacci, le digo ok, le digo aplicar y digo ok nuevamente. Ya estamos listos. Entonces voy a decirle aquí depuración o debug y vamos a ir a ver qué es lo que pasa. Perfecto, entonces mucho ojo aquí a la ventana de variables y a la ventana de consola. Y entonces vamos con F8 ejecutando cada instrucción. Primero creamos repetir, que es la condición de repetición del ciclo externo, y por lo tanto, como está en verdadero, ingresamos al ciclo externo. Ponemos validar número en verdadero, que es la condición de validación de entrada, y por lo tanto ingresamos al ciclo de validación de entrada. Entonces mostramos o le pedimos al usuario que nos digite el número de términos de la serie que desea mostrar, es decir, el valor de n mayúscula. Yo voy a digitar una g, que no es un número. Entonces vamos a ver qué pasa. Llegamos a la estructura try, entramos e intentamos convertir g a un número entero. ¡Pum! Nos va a dar un error, porque g no es un número entero, no lo podemos tramitar, no lo podemos convertir a un número entero. Entonces caemos a la parte de excepción, y a la excepción obviamente de value error, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió cuando intentamos convertir n a un entero, porque n venía en una g. Entonces le mostramos al usuario el mensaje de error. Error, debe ingresar un número entero para n, y vean que volvemos a iniciar el ciclo while de validación. Y validar número sigue en verdadero, por lo tanto volvemos a entrar y volvemos a preguntar. Ahora yo voy a digitar un número negativo, digamos -5. Ok, entonces ya n viene en un -5, ¿verdad? Que es un número negativo. Ingresamos a la estructura try, intentamos convertirlo a un entero. Esta vez no hay ningún problema porque -5 es un número entero, pero ahora vamos a revisar si n es mayor que 0. Como n no es mayor que 0, entonces mostramos otro error y decimos error, debe ingresar un valor de n positivo, y vean que volvemos al ciclo while de validación, al puro inicio, y validar número sigue en verdadero, por lo tanto volvemos a ingresar, y ahí nos quedaríamos todo el tiempo que sea necesario mientras el usuario insista en ingresar valores de n que no son válidos. Yo ahora voy a digitar el número 4, que sí es un número válido. Le voy a dar enter. Entonces ingresamos al try, convertimos a entero, no nos da problema porque 4 es un número entero. Y ahora, como número entero n es mayor que 0, entramos a esta parte del if y vean que aquí es donde cambiamos la condición de validación a falso para poder salir del ciclo de validación. Entonces, validar número pasa a falso, y donde yo vuelvo al ciclo while de validación y le doy F8, salimos del ciclo while de validación, ¿verdad? Y entonces pasamos a ejecutar la siguiente etapa, que la siguiente etapa es mostrar la serie de Fibonacci correspondiente. Nosotros le dimos el valor de n 4, es decir, queremos ver 4 elementos de esa serie. Por lo tanto, n no es 1, n tampoco es 2, y por lo tanto pasamos a mostrar el caso general, que es cuando n es mayor que 2. Entonces vamos a mostrar, vean qué interesante, los primeros dos dígitos de la serie de Fibonacci, que son 1 y 1. ¿Ok? Esos son los dos primeros elementos. Y vamos a poner tras anterior y anterior como dos variables,
en 1 cada una. ¿Ok? Y vamos a crear nuestra secuencia de control, que va a tener únicamente dos elementos, como ustedes ven aquí, que sería el elemento 3 y el elemento 4. Entonces vamos a ver qué pasa. Ingresamos al ciclo for. Vean que índice trae el valor, el primer elemento de la secuencia, que es un 3. No vamos a utilizar índice en todo el ciclo for, ¿verdad? En este caso, únicamente queremos que índice nos lleve la cuenta, pero no vamos a utilizar índice dentro de nuestro proceso repetitivo. Voy a calcular el nuevo elemento de mi serie. El elemento que yo quiero ver aquí, el tercer elemento, tiene que ser la suma de los dos anteriores. El tras anterior en este momento es 1 y el anterior es también 1. Por lo tanto, mi nuevo elemento tiene que ser 2, la suma de 1 más 1. Y eso es lo que voy a calcular acá. Nuevo elemento va a tomar el valor de 2, porque vean que anterior es 1 y tras anterior también es 1. Y ahora lo voy a mostrar en pantalla. Vean aquí donde me aparece el 2 en la misma línea que estábamos anteriormente, y con el end aprovechamos para poner la coma que estaba aquí inmediatamente después y un espacio para preparar el siguiente elemento. Vean que apenas yo mostré este 2 en pantalla, este 2 ahora pasa a ser el anterior y este segundo 1 pasa a ser el tras anterior. Entonces vean que anterior le voy a asignar lo que tenía anterior, que era 1, y anterior le voy a asignar el nuevo elemento, que es un 2. Entonces vean que ahora, para la siguiente corrida del ciclo for, ¿verdad? Para la corrida cuando el índice es 4, noten que ahora anterior tiene un 2, porque ahora mi número anterior es 2. Y tras anterior tiene un 1, porque ahora el tras anterior es un 1. Y para generar el cuarto elemento yo necesito sumar los dos números anteriores, es decir, 1 y 2. Entonces vean que donde yo creo el nuevo elemento pasa a ser 1 más 2, o 2 más 1, perdón, es decir, un 3. El nuevo elemento es 3. Y ahora lo voy a mostrar en pantalla. Vean que aquí me aparece el 3, que es el cuarto elemento de la serie de Fibonacci. Si yo quisiera mostrar un quinto elemento, yo tengo que poner ahora anterior a que tenga un 3, porque ahora 3 es el número anterior. Y ocupo poner tras anterior en 2, porque el número tras anterior ahora es un 2. Entonces, tras anterior va a tener lo que antes era anterior, es decir, 2, y anterior va a tener lo que antes era nuevo elemento, es decir, un 3. Pero yo le había dicho al programa que quería ver nada más 4 elementos de la serie, por lo tanto ya tengo 4 elementos de la serie. Entonces vea que índice ya no va a tener ningún otro elemento que tomar de la secuencia y me va a sacar del ciclo for, porque ya terminamos con el ciclo for y ya mostramos la secuencia de Fibonacci correspondiente. Entonces vamos a ir a validar letra, vamos a ir a ver si el usuario quiere repetir el programa. Entonces ponemos validar letra en verdadero e ingresamos al ciclo de validación de letra. Pedimos una letra, le pregunta, y vean qué interesante, donde nosotros pusimos el mensaje de desea repetir nuevamente el programa, vean que el cursor aún estaba a la par del 3 y por lo tanto el mensaje nos apareció pegado a la serie de Fibonacci, que eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos que este mensaje salga aquí abajo. Entonces se me olvidó colocar algo. Voy a detener aquí la simulación y vamos a poner algo más. Una vez que yo he terminado con el proceso que me muestra la serie Fibonacci, en cualquiera de los casos, yo voy a poner, vamos a ver, en este de arriba voy a poner también un end, igual, comillas, y no voy a poner nada, para mantener el cursor en la misma línea, aun cuando la serie que yo voy a mostrar tiene un elemento o dos elementos. Ok, entonces ya sea que yo escriba la serie para 1 o que escriba la serie para 2 o que escriba la serie para n elementos, para n mayor que 2, el cursor siempre se me va a quedar en la línea
donde yo muestro la serie. Y entonces aquí al final del ciclo que muestra la serie, vamos a bajar el cursor a la siguiente línea. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente hacemos un print y en el print ponemos el cambio de línea, nada más. Entonces ya cambiamos de línea y este mensaje me aparecería abajo. Ok, voy a guardarlo y vamos a ir a ejecutarlo nuevamente para ver si esos cambios se implementaron. Voy a ir aquí a depurar y vamos a ver qué pasa. Ok, voy a ingresar el programa nuevamente. Me va a pedir el valor de n. Esta vez, para hacerlo más rápido, voy a poner un valor de n positivo y válido, digamos 2. Le voy a dar enter. Vean que 2 se convierte en entero sin problema. 2 es mayor que 0, por lo tanto ponemos validar el número en falso. Salimos del ciclo de validación y ahora vamos a ir a evaluar el valor de n ingresado. N no es 1, pero n sí es igual a 2. Por lo tanto, mi serie de Fibonacci únicamente tiene los números 1 y 1, tiene 2 elementos. Es un caso especial. Lo mostramos en pantalla y el cursor se queda aquí arriba, ¿verdad? El cursor se queda en la línea donde está la serie. Por lo tanto, con este print n, bajamos el cursor a una línea más abajo y pasamos a preguntar si el usuario desea repetir. Entonces vamos a mostrar el mensaje. Vean que el mensaje ahora ya me aparece una línea más abajo. Entonces ya se ve mejor. Y nos pide que si deseamos repetir. Yo le voy a decir que sí. Voy a presionar S minúscula. Entonces vamos a entrar al ciclo de validación. La letra es una S. Ponemos validar en falso, pero no ponemos repetir en falso. Por lo tanto, donde yo llego al ciclo while externo, repetir continúa en verdadero. Por lo tanto, repetimos nuevamente el programa. Vamos a ir a pedir el valor de n nuevamente. Entonces yo voy a digitar esta vez 5. Le voy a dar enter. N es un número entero, n es mayor que 0, por lo tanto es un número válido. Salimos del ciclo de validación y vamos a evaluar el valor de n ingresado. N no es 1, n no es 2 en este caso. Entramos nuevamente a la etapa que nos muestra el valor de la serie Fibonacci general. Mostramos los primeros dos términos, inicializamos tras anterior y anterior en 1, creamos nuestra secuencia de control que ahora va a tener 3 elementos, el 3, el 4 y el 5, e ingresamos a mostrar cada uno de los elementos de la serie Fibonacci correspondientes. El tercer término es la suma de 1 más 1, es decir, 2, como vimos anteriormente. Lo mostramos en pantalla. Pasamos tras anterior a que tenga un 1, o lo que tenía anteriormente, y anterior pasa a tener el valor del nuevo elemento, es decir, de 2. Por lo tanto, en la segunda corrida del ciclo for, cuando índice es 4, mi nuevo elemento va a ser 2 más 1, es decir, 3, como ustedes ven acá. Ahora el nuevo elemento es 3, lo muestro en pantalla. Mi cuarto elemento de la serie de Fibonacci es un 3. Como tengo que mostrar uno adicional, ahora este 3 va a pasar a ser el anterior y el 2 tiene que pasar a ser el tras anterior. Por lo tanto, tras anterior va a adquirir el valor de anterior, es decir, 2, y anterior va a tomar el valor del nuevo elemento, que es un 3. Y pasamos a calcular el quinto elemento de la serie de Fibonacci. Y ese elemento va a ser la suma de 2 más 3, es decir, 5. Pero vean que anterior trae 3 y tras anterior, que está aquí abajo, trae un 2. Por lo tanto, no hay ningún problema. Podemos generar el nuevo elemento que va a tener el valor de 5 y lo mostramos junto a los demás. Volvemos a ajustar tras anterior y anterior por si hay otro elemento que mostrar, pero como ya mostramos el quinto elemento, el ciclo for termina. Y bajamos el cursor a la siguiente línea y pasamos a validar la repetición del programa. Yo en este caso le voy a decir que no quiero repetirlo, le voy a dar enter y entonces letra es una n, validar pasa a falso, repetir también pasa a falso porque quiero
salir de los dos ciclos, tanto el ciclo de validación como el ciclo de repetición, y vean que entonces voy al final del programa y muestro el programa se ejecutó correctamente y presione Enter para terminar. Entonces presionamos Enter y el programa se termina de ejecutar correctamente. Ok, entonces pareciera que nuestro programa está funcionando bien, está haciendo pues todo lo que queríamos que hiciera y está calculando los elementos de la serie de Fibonacci de manera correcta. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa directamente a ver qué pasa cuando ya le ponemos, digamos, un número mayor de elementos a la serie de Fibonacci. Muy bien, veamos entonces qué pasa cuando yo lo corro directamente. Entonces vean que me pide el valor de n. Yo voy a digitar, digamos, 5, como vimos hace un rato. Me aparece que la serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5. Está bien. Yo voy a repetir, digamos que sí. Voy a aumentar, digamos, a 10 términos de la serie de Fibonacci. Me aparece que la serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Vean que va aumentando ese valor conforme vamos generando más elementos en la serie. Les voy a decir que sí. Y ahora le voy a poner, digamos, 100 términos de la serie de Fibonacci. Y vean que entonces me aparecen un montón de términos. Tengo que correr toda la pantalla para irlos viendo y vean qué montón de términos y vean qué números más grandes. Este es el término número 100 de la serie de Fibonacci. Vea cómo va aumentando enormemente el resultado. Pueden probar con números, traten de no probar con números más grandes porque la computadora se podría quedar ahí como pegadilla si probamos, digamos, con muchos números, porque ese número va a ir aumentando muy rápido. La serie de Fibonacci crece pues muy rápidamente, como ustedes pueden ver. Pero vean un detalle, yo voy a decirle que sí y voy a agregar, digamos, 8 términos ahora. Vean que siempre me está quedando una coma al puro final cuando yo muestro el último elemento. En realidad esta coma no debería estar aquí porque ya 21 es el último elemento que yo quise mostrar. Yo quería mostrar 8, por lo tanto esta coma no debería de aparecer. Bueno, vamos a ver cómo la podemos eliminar. Vamos a agregarle un poquito de... Vamos a hacerle un cambio al programa para quitar esa coma que aparece al final. Entonces voy a decirle que no y voy a terminar la ejecución del programa. Esa coma me está apareciendo a mí cuando yo muestro valores de la serie de Fibonacci para valores de n mayores que 2, ¿verdad? Porque cuando yo muestro el valor de n, vean que yo puse aquí que me lo mostrara con una coma y con un espacio. Eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a hacer esto. Yo quiero mostrar coma, vean aquí, yo quiero mostrar coma siempre y cuando el elemento que estoy mostrando no sea el último elemento de mi serie. Cuando yo llegue al último elemento de la serie que voy a mostrar, yo no quiero mostrar esa coma para que no me salga esta coma aquí. Entonces vean esto, yo voy a quitar la coma de aquí, voy a quitar el espacio y voy a dejar nada más las dos comillas pegadas. Cuando yo dejo nada más las dos comillas pegadas en end, simplemente el cursor se va a quedar en la línea, en la misma línea del print anterior, pero no va a bajar a la siguiente línea, pero tampoco me va a agregar ningún otro comando, ningún otro carácter. Entonces, una vez que yo he hecho eso, yo voy a evaluar si debo imprimir la coma después del elemento mostrado. Voy a ir a preguntar si yo tengo o no tengo que mostrar la coma. Acabamos de decir, la coma se muestra solamente si yo no estoy mostrando el último elemento. Cuando yo llegue al elemento, en este caso al elemento 8, pues yo no quiero mostrar coma. Pero si estoy mostrando el elemento 7, yo sí quiero mostrar coma porque sé que viene uno más después. Entonces yo puedo hacer esto, yo puedo poner un if. Y aquí sí voy a utilizar mi variable de índice, porque recuerden que índice me va contando el número de elementos que yo voy mostrando. Empieza a contar en 3
y termina a contar en n, ¿verdad? Entonces yo voy a preguntar si índice es menor que n. Si índice es menor que n, entonces sí tengo que mostrar coma. Sí debo mostrar o agregar o mostrar, digamos, coma después del número que se mostró. ¿Y cómo hago para mostrar la coma? Pues muy fácil, con el print coma, y podemos mantener el end, muy importante, porque yo quiero mostrar la coma, pero no quiero que el cursor baje a la siguiente línea, porque yo sé que faltan elementos por mostrar ahí. Entonces, en el end yo voy a poner el espacio que viene después de la coma, este espacio de aquí o de acá, lo voy a poner en el end. Ahora, si n es igual a n mayúscula, pues entonces yo no muestro coma. Por lo tanto, no hago nada más. No voy a poner el else, porque el else significa que ya no tengo que mostrar la coma. Pero entonces, si no tengo que mostrar coma, simplemente no pongo ninguna otra instrucción. Y de esta forma yo evitaría poner una coma al final en el último elemento. Vamos a ver si funciona. Voy a correrlo nuevamente paso a paso para ver si ese arreglo funciona. Voy a poner breakpoint aquí, voy a poner breakpoint acá y vamos a correrlo a ver qué pasa. Con depuración, ¿verdad? Ok, aquí estamos. Vamos a ir paso a paso y voy a pedir el valor de n nuevamente. Voy a poner, digamos, 5, que es un número pequeño. Le voy a dar enter. El número es válido porque es entero y es mayor que 0. Por lo tanto, salimos del ciclo de validación. N no es 1, n no es 2, por lo tanto estoy en el caso general para n mayor que 2. Entonces vean esto, mostramos los primeros dos términos igual que siempre, ponemos las variables de tras anterior y anterior en sus valores iniciales, creamos la secuencia y empezamos a mostrar los elementos que faltan. El siguiente elemento, como vimos antes, va a ser un 2. Entonces lo muestro. Y vean que ya no estoy mostrando la coma en el momento en el que muestro el nuevo elemento. No aparece coma, ni tampoco hay espacio. El cursor está aquí justo a la par del 2. Entonces yo pregunto, ¿es índice menor que n? Sí, claro, porque vean que índice está en 3. Estoy mostrando el tercer elemento. Entonces, como índice es menor que 5, que en este caso es n mayúscula, yo entro al if, muestro la coma y agrego el espacio. ¿Ven? Coma y espacio después del 2. Actualizo mis variables de tras anterior y anterior igual y vuelvo a comenzar con la siguiente corrida del ciclo for, que es cuando índice es 4. Calculo el nuevo elemento de la serie, que es un 3, lo muestro y lo muestro sin coma y sin espacio. ¿Índice es menor que n? Sí, porque índice vale 4 y n vale 5. Entonces tengo que mostrar coma porque me falta un elemento. Ok, entonces le pongo la coma al 3 y dejo un espacio. Acomodo tras anterior y anterior y vuelvo a la quinta corrida del ciclo for, que es la última, porque ya ese es n. Calculo mi nuevo elemento, que es 5 en la serie, que es la suma de los dos anteriores, y lo muestro en pantalla sin coma, ¿verdad? Ahora, como n es mayor como índice es igual a n, entonces no se ejecuta el if, actualizo las variables de anterior y tras anterior y salgo del ciclo for, y entonces ahora sí doy el salto de carro, y entonces paso a la siguiente línea, voy a validar letra y le voy a decir que no quiero repetir, y por lo tanto voy a salir de todos los ciclos while, y voy a terminar el programa. Presiono enter para terminar. Ahora, una última cosa. ¿Qué pasa si yo al final de mi último elemento quiero mostrar, en vez de una coma, un punto? Para ya mostrar que ahí se terminó la serie. Si yo quiero mostrar un punto, entonces sí tengo que agregarle un else a este if, ¿verdad? Porque si índice es igual a n, que es el último elemento,
Entonces yo voy a poner un print voy a poner el punto, y como tengo el salto de carro aquí abajo, ¿verdad? Puedo eventualmente poner nuevamente el end acá, end igual, y dejo un espacio para mantener el cursor en la misma línea, o eventualmente aquí es donde ustedes podrían quitar el end para que entonces ya el print haga el cambio de línea y quitan el que está aquí abajo, ¿verdad? También se podría hacer así. Es decir, esto todavía admite diferentes formas dependiendo de cómo quieran ustedes mostrar las cosas en pantalla. Voy a darle guardar y lo vamos a correr ahora completo sin los breakpoints para ver ya el resultado final. Ok, vamos a correrlo con run. Voy a digitar N5 y vean que me aparecen los 5 términos de la serie y vean que me aparece el punto al final. Ok, voy a decirle que sí. Vamos a mostrar 10, por ejemplo. Me aparecen 10 elementos de la serie de Fibonacci y un punto al final. Voy a decir que no, que ya no quiero repetir más, presiono Enter para terminar y termino con el programa. Perfecto, entonces ya este es un programa bien elaborado con bastantes cosas, con bastantes ciclos uno dentro de otro. Tenemos la parte de validación de letra, tenemos la parte de validación de número de entrada, tenemos un programa que se repite de diferentes maneras, y este es un ejemplo, digamos, perfecto para practicar todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso. Revísenlo con mucha calma y si ustedes tienen dudas, me avisan, ¿verdad? Para entonces evacuar esas dudas a tiempo y para que después no vayamos a tener más problemas. Pueden agregarle otras cosas al programa si ustedes quieren, pueden cambiarle los formatos en los que mostramos la información para que ustedes de una vez practiquen y entonces nos veríamos en una siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces por ahora, pues muchas gracias. Hasta luego.